Y tenemos justo en línea a Carlos Melconian, el economista que tiene el galardón de ser el más criticado por el presidente fundador de la consultora MS, que fue presidente obviamente de Melconian como primero de los nombres, fue presidente del Banco Nación entre 2015 y 2017, consultor del Banco Mundial. A fines de 2021 desembarcó como presidente del Instituto de Estudios para la Realidad Argentina y Latinoamericano, conocido como Yeral de la Fundación Mediterránea, y elaboró un ambicioso plan de gobierno para cualquiera de los gobiernos que finalmente lo había tomado como candidata Patricia Bullrich. Además, escribió en el año 2019 el libro Cantar la Justa, y recientemente dijo que estamos sufriendo una inflación de resaca, así que la producción, con un poco de humor, le quiere dar la bienvenida con una canción de Marama que lleva como título Melconian. Jorge Fontevecchia te saludo, un gran gusto volver a conversar con vos. ¿Crees que esta inflación con un nudo delante es algo difícil que va a poder sostener el gobierno en el futuro por estas cosas que mencionaba recién Elizabeth, de situaciones particulares, de bajas de alimentos y algunos otros elementos y de impuestos, y que la resaca inflacionaria va a volver a llevar a la inflación en los próximos meses con un 2 delante? Buen día, ¿qué tal, Jorge? Gracias por el llamado. Recién escuchaba la partecita esa final y hay siempre mínimo dos maneras de encarar estos temas. Uno, y me abrió la oportunidad del comentario, la colita esa que escuché, cuando, lo digo yo, no lo dijo ella, había como una diferencia entre el 2-1 y el 1-9. Uh-huh. Es lo mismo. Uh-huh. Lo que pasa es que se ha planteado el esquema en términos de saber si empieza con 1, uh-huh, nada más. Es decir, 1-9 se festeja y 2-1 tiene sabor amargo. Eso macroeconómicamente sí, es irrelevante. Pero sí uno podría decir que si va a 1-9, a 1-8, 1-7 como tendencia, o la tendencia es que es así, va a ser ahí tipo viene, 2, exacto. Exactamente. Entonces ahí la resaca es que una inflación de 2 mensuales es una resaca, en el sentido de que obstaculiza, que la resaca justamente, que es un obstáculo al nivel de actividad, al crédito, al consumo. No se puede tener el resto de las variables fijas o el intento de las variables fijas, digo ahora que el gobierno está medio heterodoxo, y la inflación al 2%. Entonces la pregunta relevante, incontestable, es la que has hecho vos. Si este gobierno, que empezó con el 25% en diciembre del 23 y luego tuvo periodos 4 meses de 2 dígitos, luego tuvo unos cuantos meses al 4%, y luego tuvo unos 4 meses al 2, unos cuantos meses al 2,5, 3, interrumpido pero mal. Para mí es como si hubiera continuado por marzo. Marzo fue el mejor mes en comportamiento de los precios, pero dio 3,7 porque se escapó educación y ya no me acuerdo qué más, digamos 2 o 3 precios que se escaparon y le pusieron casi un punto. Pero llamo el mejor de los meses a la mayor cantidad de precios alineados por debajo del 2%. Entonces acá lo que hay que ver es si se está inaugurando una nueva ruta al 1 y pico alto para hacer luego un 1 y pico bajo y salir de la resaca, porque algún día la inflación la tenés que llevar a un dígito anual, o si no tenés que empezar a heterodoxiar, claro, variables. Tienen que acompañar, vos no podés tener salarios quietos, tarifas quietas y tipo de cambio quieto e inflación de 1,9 aunque empiece con 1. Más allá de que estamos hablando siempre de un alivio respecto a lo que había. Entonces esa es la resaca, que es lo más difícil de sacar. Y en algún momento vas a tener que decidir eso. Ahora puede pasar de casualidad, porque un shock antiinflacionario adicional el gobierno antes de las elecciones no va a querer hacer. Y además este es un modelo
donde tiene que bajar la inflación, pero es mucho más preocupante y relevante en el corto plazo acumular reservas ahora que ir a un shock que te deje la inflación en un dígito, porque además en materia de inflación hay que abrir los precios relativos y ver cómo está eso. Es decir, la herencia recibida incluía precios relativos totalmente dislocados, donde muchos tienen que bajar mucho y otros subir mucho para que un plan de inflación de un dígito anual sea sostenible y creíble, porque mientras haya precios relativos flotando, pidiendo cancha para subir, entonces nunca la vas a poder tener alineada. Ese es un poco el panorama. Hoy se lo ha politizado mucho para ver si empieza con uno, nada más. Carlos, otro uno, metafórico, como era el 1-1 de la época de los 90, es el 1000, que vos dijiste que era una fantasía de que se pueda mantener ese dólar cercano a lo que cree Milei que debería ser el precio. Y toda su discusión con el economista chileno, que era parte de el análisis de Argentina desde el Fondo Monetario Internacional, que pidió que se lo modificara, y perdón, el deseo de Milei de que el dólar vaya hacia el piso de la banda, hacia 1000. Es una fantasía, ahí aparece el Milei dogmático, es algo que en el caso de Milei, como prometió dolarización en la campaña, sin tuco y sin fideos, como vos bien marcaste, tiene la obsesión de fabricar tuco y fideos de fantasía, pero finalmente ahí está el punto más dogmático del presidente y al mismo tiempo su talón de Aquiles. Bueno, yo más que si fue el tema de discusión, dogmático, talón de Aquiles, diría, era hasta una decisión no convenida, de un acuerdo que está muy fresquito, porque el acuerdo con el fondo y en la nueva organización cambiaria con banda no decía y no dice en ningún lado que tenés que ir al piso de la banda, o sea, el ex 1000, porque ya es 900 y pico, es una banda que va para abajo el piso y va para arriba el techo. El único compromiso serio cambiario que hay es que el Banco Central, porque aumente la demanda de pesos, o el Tesoro con sus pesos de superávit fiscal, tienen que comprar dólares. La meta convenida es de compra de dólares. Y el acuerdo dice price discovery. Significa, mira, vos tenés una oferta, vos tenés una demanda, después podemos discutir qué parte del cepo se levantó y qué parte del cepo quedó. Yo tengo mis diferencias respecto a por qué se incluyeron fuera de cepo algunas cosas y por qué se dejaron otras, pero vos vas a tener una oferta y una demanda. Y adentro de la demanda tenés que meter como un gatito o como un elefante, quiero decir, hacerlo bien, porque es una demanda importante, a los dólares que necesita el sector público, para pagar y reconstruir reservas. Ese dólar que sale de ahí no es 1.000 pesos seguro. Ese dólar de oferta y demanda no es 1.000 pesos seguro, porque vos tenés que pensar que hoy hay un mercado libre dentro de la banda, con oferta y con demanda, a la cual le falta una demanda anual de 9-10 mil millones de dólares, que son las metas de reservas y pago del sector público. Y el dólar hoy vale lo que vale, entre comillas, libremente, pero con un faltante de demanda fenomenal. Y encima con otra cosa que no está permitida, que es presionando a los mercados de futuro, el Banco Central, para ver si como resabio bajar el dólar futuro puede generar una baja del dólar presente. Entonces no cierra ni con cola eso, porque no es si incumple o no incumple, es que no se está cumpliendo con la idea de saber cuál es el valor del dólar
flotante, por decir algo, hoy en la Argentina, con el mantenimiento de un cepito. En este caso, las corporaciones que no pueden comprar dólares, y donde hubiera sido mucho más razonable poder girar dividendos y no gastarlos en Miami. O sea, o en dolarización de portafolios. Vos planteaste la palabra fantasía y otra palabra, dos en realidad, dijiste modo electoral. Vos decías que la gente necesita un horizonte y no una situación que se supone que después de las elecciones pueden cambiar. Hace unos días, en este mismo programa, Orlando Ferreres dijo textualmente: aunque me digan econochanta, después de las elecciones va a haber un reacomodamiento macroeconómico. ¿Coincidís que después de las elecciones va a haber un reacomodamiento macroeconómico? Bueno, lo que ocurre es que primero, guste o no, como este año el puente de financiamiento lo está haciendo el Fondo Monetario, a sabiendas o no, no lo sé, ya me perdí acá si es político o no es político. Esta administración primero se financió con la calendarización de importaciones que no se podían pagar. Después se financió con parte del blanqueo que se le prestaba a las compañías y se vendían en el mercado cambiario, y el gobierno llegó así hasta marzo. Y cuando ya en marzo, abril, se volvía a cumplir el pronóstico, la finitud de esos puentes, viene el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, o sea, la plata que el fondo desembolsa en un año que no tiene vencimientos, eso es lo paradójico. Ese es el éxito político. Le desembolsan 15.000 millones de dólares de 20 es un paquete de 4 años, y en el primer año el que pone la plata no tiene vencimiento, es decir, la pone acá para dar una mano, como quien dice. Y dice, simultáneamente el Banco Central o el gobierno, el Tesoro, que es el deudor, tiene que comprar dólares, porque esa plata, por más que el equipo económico sigue diciendo por todos lados que es de libre disponibilidad, no es de libre disponibilidad, es de sacar pecho, de ponerlo en la vitrina, de mostrar que hay apoyo político, pero no la podés usar. Y en la práctica se va a terminar convirtiendo en un nuevo puente. Entonces, si vos mezclás que no cumplís comprar, o que estás haciendo denodados esfuerzos por tomar deuda, como pasó con el bono del otro día, y mientras tanto todos los agujeros se cubren con lo del fondo, y generás una suerte de apreciación contra la inflación y demás, y metiste a la gente con la factibilidad de dolarizar sus bolsillos o viajar gratis por el mundo, entonces empieza a generarse ahí, a incubarse ahí, esa sensación que detrás de eso tiene que venir otro volantazo. Ya no en un esquema de tipo de cambio que administra la autoridad, sino dentro de la banda y la organización económica actual. Entonces Argentina tiene que volver, y probablemente no lo haga antes de las elecciones, salvo que se lo interrumpa a la gente el proceso. Tiene que volver a plantearse el price discovery, o sea, cuál es el valor genuino del dólar. Ya no estoy hablando ni de atraso, ni de adelanto, ni de equilibrio, porque eso se lo dejo a Tuzán. Pero tiene que plantearse cuál es el tipo de cambio de oferta y demanda en su organización cambiaria y cómo financia los vencimientos del año 26. Ahí es muy importante también el rol del riesgo, porque muy probablemente el equipo económico en algún momento, si el riesgo no le baja fluidamente para ir a colocar voluntariamente
deuda, va a tener que ofrecer también voluntariamente algún canje de lo que vaya venciendo. Carlos, vos planteaste también en un reportaje reciente que la economía tiene un doble o un triple velocidad, donde quienes acceden al crédito es una cosa, la clase alta, y la clase baja es otra. Los supermercados en la clase baja es una cosa, y los autos y los viajes son otra cosa. Me gustaría que de la manera más didáctica posible ampliaras esas ideas para nuestra audiencia de por qué vemos que se venden el doble de autos y el 20% menos de leche. Bueno, porque, a ver, primero, esa es una confirmación absoluta cuando se ve tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta es totalmente cierto que los niveles de PBI, actividad, es decir, la medición usual de dónde está parada una economía, está en un pico que no se ha perforado, pero pico al fin, de 2011 a la fecha. Ya tuvo un pico en el periodo de Cristina Fernández, un pico en el periodo de Macri, un pico en el periodo de Alberto Fernández, y ahora ha llegado a ese pico. Lo que acá se llama el rebote más grande de la historia de la humanidad y toda esa historia es haber llegado a ese pico, no más, no más. El ejercicio de saber si quién quiebra eso, que lo hizo una época Carlos Menem y otra época Néstor Kirchner, no pasó nunca más en la Argentina. Entonces, el desafío de este presidente de Argentina o del que tenga alguna vez es quién rompe ese pico, que no va a ser este año, primera cuestión. Segunda cuestión que tiene que ver con tu pregunta, es cuando uno mira por el lado de la oferta, si quienes componen a la economía están todos parejos en ese pico. Y la respuesta es no. Hay ganadores explícitos y perdedores explícitos. Es decir, che, vos llamás pico a algo donde veo sectores por arriba de eso. Sí. Y si hay sectores por arriba de un pico, es porque tiene que promediar con otros sectores que están por debajo de ese pico. Exacto. Entonces, se ve con absoluta nitidez. Por arriba está todo lo energético, petrolero, minero, y yo diría en volumen el campo, pero sin confundir, porque el campo está en un pico de volumen, pero de muy mala rentabilidad, porque casi no gana dinero. En un combo donde se le mezcla el precio internacional, el valor del dólar, las retenciones, y por debajo de eso están vinculados a la oferta segmentos que hacen a las zonas muy urbanas, a la construcción, a la industria, al comercio. Todo eso está muy por debajo mirando esto por el lado de la oferta. Por supuesto, dentro de industria tenés algún caso en la excepción automotriz, que es la que vos nombrabas, pero hasta ahí no estamos en los récords históricos de industria automotriz, ni mucho menos. Estamos en que dentro del rebote está el que más rebotó. ¿Y qué significa esto del lado de la demanda? Del lado de la demanda significa que primero el componente de trabajo. Argentina está con 1/3 de trabajadores informales, 1/3 formales y 1/3 de monotributistas, sector público y el resto. Entonces, 2/3 de eso está castigado, porque la informalidad está fuera de cualquier negociación salarial. Y el monotributismo y el sector público, lo mismo, están sufriendo las generales de la ley. Entonces te queda el 1/3 de trabajadores formalizados con paritarias intervenidas. Entonces, el poder adquisitivo, que está muy ligado a los bienes de consumo, está castigado, pero no está castigado solo por esta administración, viene de un arrastre. Y te queda lo ligado a crédito.
para que haya crédito, y ese es un tema que quiero poner un cuidado a futuro, porque está habiendo una ralentización de eso, al crédito lo nutrió toda la compra de dólares del año 24 de esta administración, que cuando se compran dólares se transforman en pesos, eso termina en el sistema bancario y son los pesos, no los dólares, remonetizando la economía, que le dieron una chance al crédito. Entonces el sistema bancario fue dando crédito. Ahí viene y se arma la gran diferencia entre bien durable y bien de consumo. Sí. Entonces el bien de consumo está castigado por crédito y por poder adquisitivo. El bien durable tiene un poquito más de aire, electrodomésticos, moto, auto, por la aparición de crédito. Y aquí, que cuando ahora el Banco Central ha dejado de comprar dólares, que esa es la discusión que viene en los próximos meses y el waiver en un nuevo acuerdo, en el fondo también ralentiza el crédito, porque 2/3 de la monetización programada viene de la mano de eso. Entonces, si el central no compra dólares, se va a parar el crédito también. Este es un tema muy importante, al cual verbalmente, el equipo económico ha descubierto y propone una remonetización en dólares, que es los famosos dólares del colchón. Es decir, bueno, vos podés comprar el auto en dólares, si querés, pero eso ya lo puede hacer ahora. La decisión de que saco el dólar del canuto y lo hago no depende de que vos me des permiso, depende de que yo crea y tenga la voluntad de hacerlo. Quiere decir que porque vos me digas que ahora me autorizas y me mirás, yo no voy a salir corriendo a comprar. Entonces acá el problema en una macro integral es que lo que está ocurriendo en el segmento de las reservas, que genera inquietud por las reservas en sí misma, genera también un efecto no deseado, es que se para la remonetización de la economía. Entonces no va a ser cosa que tengamos que parar lo que más o menos funcionó, que fue el tema ese de otorgamientos de crédito para el consumo, que se había desatado con la primer parte del gobierno de Milei, que fue cuando compraba dólares. Claro, ese es un poco el tema. Carlos, creo que ese es el título, ¿no? Por lo menos lo comentábamos aquí nosotros en la producción. Si el central no compra dólares, se va a parar el crédito. Y bueno, porque 2/3 de la monetización programada depende de eso, claro. Ahora déjame preguntarte, vos tuviste la oportunidad en el IERAL, cuando estuviste esos 2 años preparando un plan económico para, sea cual fuera el presidente, tuviste entrevistas con varios de ellos, entre ellos con Cristina Kirchner, quien acaba de decir, no hay plan económico, este gobierno no tiene plan económico. Y no sé si de una manera un poco primitiva, yo podría decir que hasta ahora lo que vemos es un plan financiero, una de las palabras que Milei le gusta utilizar siempre, intertemporal. Lo que está haciendo es consumiéndose el pasado, no repara la infraestructura, las rutas se rompen, pero es todo lo que estaba hecho en el pasado, y se consume el futuro endeudándose. O sea, finalmente nada nuevo, puesto en términos concretos. Te consumís el pasado y te consumís el futuro para construir una especie de puente financiero. Pero, ¿cuál es el plan económico posterior? ¿Coincidís con Cristina Kirchner en el sentido de que en el fondo plan económico no hay? Si te digo que sí, ya sacaste otro título. Es decir, yo quiero, por eso, sabemos más de esto que nosotros. ¿Sabe qué pasa? Que yo hace mucho digo lo mismo. Los que se corren son los que están en el entorno, no yo. Entonces ahí podés poner los nombres propios que vos quieras. Lo primero que voy a hacer para responderte es despolitizar absolutamente todo, sacarle los nombres propios que usaste, porque
Yo vengo diciendo eso hace un montón, también la vi el otro día, usa la palabra bimonetariedad y demás, pero despolitiza todo. Yo quiero dar mi respuesta desde ahí. Si tengo que jugar, juego, pero no es el caso porque no lo estoy haciendo. Entonces, despolitizando todo eso, y yo te diría, todavía sacando la palabra deuda, porque yo te diría, no te hubiera dicho, Jorge, fíjate, tené cuidado con la palabra deuda, en el periodo del presidente Macri no te lo hubiera dicho, porque era alevoso, tomar deuda afuera para bancar déficit fiscal en pesos acá adentro, eso era alevoso. Acá tienen pecados veniales, pero sí tienen una connotación financiera más que programa económico, eso te lo he dicho el primer día. Y desde el primer día, con la calendarización de las importaciones, con el dinero del blanqueo, con la toma de plata del fondo, sí es un programa que, de nuevo, no logra hacer ingresar capital genuino, sea local, porque se desentierran los colchones, o internacional, porque se entierran nuevo dinero. Eso no lo ha logrado. Entonces intenta seguir financiando, y bueno, y hay una parte que es no objetable, que vos te vienen los vencimientos del anterior ministro que pateó la deuda para adelante, y vos tenés que ver qué haces con eso. Y después ya te voy anticipando que 26 en adelante empieza a vencer la que patearon del fondo. Entonces ahí Argentina tiene, en términos del endeudamiento, una visión de modelo de mediano plazo con un acreedor senior, que es el Fondo Monetario, y un acreedor menos senior, que son los bonistas, que va a tener que continuar resolviendo. Por eso va a ser muy importante la producción de dólares genuinos. Esto es, superávit de comercio o desenterrar nuestros colchones. Pero ahí necesita programa, horizonte y confianza. Porque si no, mientras yo veo que hicieron un puente, son astutos para los puentes. Pero después el tipo más conservador quiere ver qué viene después de ese puente. Es que esa astucia en los puentes es típica de alguien que tiene una mente financiera, porque siempre piensa en corto plazo. Como el ministro de Economía que tenemos, claro. Por supuesto, y yo te diría que si acá estuviéramos en un seminario político y no económico, seguro, para esa confianza y ese horizonte, alguien te diría, y eso desde el punto de vista político se completa cuando cambia un presidente y viene otro de la camiseta opuesta y no hace grandes cambios. Por eso Argentina cae de nuevo en la trampa, políticamente hablando, de plantear un Boca y River. Y fíjate que es muy conflictivo el tema, porque este gobierno buscó ineludiblemente tener un rival, lo buscó y quiere tener un rival. Y el rival no necesariamente entiende que tiene que correrse al centro, ninguno de los dos entienden que tienen que encontrar la moderación y el conservadurismo. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen los dos es fidelizar a los suyos. Entonces, fidelizando a los suyos, siguen creando el fantasma de que el que viene cambia todo. O sea, el Sahara que vos te referías. O sea, finalmente cada uno nos construye un puente y un Sahara. Claro, pero el tipo que dice... El tipo que a la noche se queda solo y quiere mirar la economía, sea fan de uno o fan del otro, quiere ver el horizonte, quiere ver al que se va para allá que venga más para acá, y al que se va para el otro lado que venga más para acá, en términos ¿qué? Económicos. Lógico.
en términos económicos. Y después, pero mucho después, la Argentina no ha logrado a la peruana, porque vos decís, entonces tenés que arreglar lo político, sí. ¿Y cómo es el Perú que no arregla lo político y tiene la economía estable? Bueno, ahí ya tiene burocracias económicas que se ocupan y la política no lo jode, cualquiera el que gane. Quien gana en Perú no hace con el presidente del Banco Central lo que hasta el propio Trump quiere hacer. Sí, un caso muy especial. Me quedaba con el tema del rey de la metáfora, ¿no? Porque yo te quise llevar al título de que vos pensabas lo mismo, o Cristina pensaba lo mismo que vos y no me dejaste. Pero todas tus metáforas, el Sahara, la resaca, tendrías que escribir más libros, Carlos. No, el último 2019 no alcanza. Que eso es verdad, pero no tengo tiempo. Bueno, entonces no te quitamos más tiempo. Me da mucho laburo la política. Me doy cuenta. Te agradecemos enormemente tu tiempo y generosidad para con nosotros, y con el poco humor apelando al rey de la metáfora, te despedimos con esa canción llamada Resaca. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Dale. Un fuerte abrazo, querido Carlos.